¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva temporada de Hablando Derecho, una nueva temporada, un nuevo episodio y un tremendo invitado el día de hoy para arrancar esta nueva seguidilla de videos sobre la coyuntura actual, derecho, justicia y lo que está pasando en nuestro país. Está con nosotros una de las figuras más emblemáticas de la Asamblea Legislativa, de la Cámara de Diputados, un férreo luchador de la lucha contra la corrupción, de los abusos contra los derechos humanos, el diputado José Ormachea, que ahora está de candidato por Senado a Libre. José, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, querido Juan Carlos. Es un verdadero placer. Yo te quiero felicitar porque realmente es muy ilustrativo, muy didáctico, muy enriquecedor todo lo que generas a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Gracias. Se ve que hay un grupo de juristas, abogados, especialistas que intentan ayudar a el ciudadano del común con tips, con algunas enseñanzas, con algunos elementos que explican fácilmente a la ciudadanía que realmente muchas veces por la maraña, por la telaraña que muchas veces puede llegar a ser la norma en Bolivia, ¿no? Por la gigantesca cantidad de normativa, en primer lugar, que tenemos vigente, puede llegar a ser un quebradero de cabeza. Entonces, realmente se tiene que agradecer al país y es de patriotas enseñar de derecho, enseñar sobre procesos, enseñar sobre la Constitución, enseñar sobre los códigos y la normativa en general en nuestro país. De verdad es de patriota. Yo te quiero agradecer, yo a ti, hermano querido, por ese servicio desprendido al país, ¿no? Gracias, José. La verdad es que creo que estamos viviendo uno de los momentos más importantes de la historia del país, por lo menos en los últimos 50 años, y una de las crisis judiciales más fuertes también de estos 50 años como tal. Tú como legislador, ¿cómo ves desde la perspectiva de este fuero que tienes como asambleísta la crisis judicial en nuestro país? Yo creo que es el cuello de botella más importante a romper de todos los que existen. Muy probablemente más, inclusive me atrevería a decir hoy en cámaras, más que resolver la crisis económica. Y hay gente que me va a querer matar en este momento cuando digo la crisis judicial es lo primero que hay que resolver antes que el tema inclusive económico o el asunto político institucional. ¿Por qué? Porque si tú generas seguridad jurídica, vas a poder arreglar de una manera mucho más sencilla la economía macro de nuestro país, generando inversiones de fuera, generando la seguridad suficiente para que las empresas se sientan tranquilas de poder poner plata en el país, poder atraer inversiones, poder generar productividad y poder generar esa riqueza que necesitamos, ¿no? Y ese desarrollo. Entonces, nosotros hemos venido peleando por la reforma judicial durante todo el tiempo de la gestión parlamentaria, ¿no? Hemos estado de acuerdo, por supuesto, con cambiar en primera instancia lo que tiene que ver con la elección judicial. Yo personalmente pienso, y estoy bien inspirado, no en mi partido político, sino en mi hermana. Mi hermana es abogada constitucionalista, ¿ya? Tiene una maestría en Derecho Constitucional, ¿no? Y mi hermana ha hecho su tesis sobre cómo no hay manera de que no se politice la justicia cuando existen elecciones judiciales por voto popular. Y la gente va a decir, pero yo quiero votar por mis jueces, por quien yo sienta, yo piense, realmente me convenza con su imagen, por sus características o por su probidad, que puede llegar a ser un buen consejero de la magistratura, un buen magistrado del Tribunal Constitucional, un buen magistrado del Tribunal Supremo de Justicia Nacional, Departamental, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Sin embargo, yo te pregunto, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero ¿qué pueden prometer realmente
los candidatos a una elección judicial. ¿Qué pueden prometer? No pueden prometer nada. Además, creo que hay dos posturas, ¿no? Porque unos no conocen finalmente por quiénes están votando y terminan votando porque más o menos el que más les gusta en la papeleta. Y hay otra postura que vota por obligación, digamos, ¿no? Que es la mayoría. Claro. Pero yo te digo, ¿qué puede prometer un jurista? ¿Cumplir la ley? ¿Cumplir la Constitución? Claro. ¿Cumplir los códigos? No tiene sentido. No tiene sentido. Es algo obvio. Es algo obvio. Tienes que hacerlo, ni bien ingresas a tu cargo. Y en vez de esta elección judicial, ¿qué propondrías? ¿Qué sistema estructural propondrías para la elección de magistrados? Tenemos que volver a el sistema anterior y que tienen todos los países civilizados del mundo, donde no hay estas injerencias políticas. Está avanzando. Esto es una cosa que me tiene mal, porque yo veo mucha política internacional que está avanzando hacia este mismo camino. México, no sé si me la vías. Sí. Claro, es un desastre. Claro. De hecho, se han opuesto en el Parlamento a la elección judicial. Totalmente. Sí. Pero Sheinbaum y López Obrador laburaron bien esto para que parezca que es lo más democrático. Ya saben la estrategia, ¿no? Para poder influenciar en el Totalmente de acuerdo. Es más, García Linera, aquí en Bolivia, dijo, fue un error porque nos cuoteamos la justicia. O sea, dijo, nos hemos equivocado, 1000 disculpas, pero admitió al final que se cuoteó la justicia. Porque decía que al comienzo se cuoteaba la justicia entre los sectores sociales, que era prácticamente lo mismo, y ahora se cuotea la justicia en las elecciones, ¿no? Así es. Esa entrevista la hizo en un canal de acá. ¿Sí? Pero él admitió, ¿no? Sí. 1000 disculpas, pueblo boliviano, pero nos hemos cuoteado, ¿no? Ahora hay que cambiar. No, pues, claramente partía de una estrategia de toma, concentración y reproducción del poder en su totalidad a través de el arma de la justicia. Las dictaduras de antaño tenían bota militar, armas y cañones para poder concentrar el poder y para poder mantenerlo, reproducirlo y evitar que lo tome cualquier otra facción, ¿no es cierto? Hoy se ha reemplazado eso por jueces, fiscales, consejeros de la magistratura, etcétera, etcétera, ¿no? El aparato judicial en general. Por eso tenemos que volver a lo que ya está establecido en el resto del mundo. No tenemos por qué, querido Juan Carlos, espero que coincidas conmigo, si no lo podemos conversar. No tenemos que inventar el agua tibia, no tenemos que inventar el fuego, no tenemos que inventar la rueda, ya está establecido. Mientras tú puedas tener mecanismos estrictos dentro de una asamblea legislativa, congreso, parlamento, lo que le quieras llamar, donde pueda haber baremos, ¿no? Pueda haber métodos de formas de medición mediante exámenes de competencia, obviamente muy bien coordinados con, por ejemplo, las universidades y los colegios de abogados que pueden hacer las preguntas y que eso sea obviamente transparente y no las barbaridades que hemos visto. Reforzar la meritocracia. Claro, vamos. Y que entren por mérito, que entren por probidad y que estas ternas o estas listas puedan ser enviadas al legislativo para que se pueda votar sí o sí mediante un filtro, ¿no? Que llegue a catalizar, ¿no? A los mejores realmente y que no haya ningún tipo de susceptibilidad por parte de la población de que realmente están entrando los mejores y que por 2/3, es más, yo me animaría, estoy soñando en grande, déjeme también soñar en grande, habilitar en el Reglamento General de la Cámara de Diputados y en el Reglamento General de la Cámara de Senadores la supermayoría. ¿A qué me refiero con eso? Más de 2/3. 4/5 de los diputados y de los senadores de acuerdo para que esté absolutamente blindado ese consejero de la magistratura, hasta ese fiscal general, ese magistrado del Tribunal Agroambiental, del Departamental, de Justicia, del Supremo, del Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. No sé si conviene conmigo. Yo coincido contigo que menores galletas. adelante. Yo coincido contigo de que
efectivamente me parece que es necesario dejar de lado las elecciones judiciales, pero ¿cuál crees que sea la respuesta del ciudadano? Porque no va a faltar que seguramente los ciudadanos digan, claro, van a elegir entre puertas cerradas a quienes va a dirigir la justicia, y efectivamente eso también va a generar que el ciudadano no tenga el control de saber a quiénes eligen, sino más bien se elijan como entre los miembros de la asamblea. Entre cuatro paredes. ¿Cuál crees que sea la respuesta de la ciudadanía respecto a esto, y qué podría hacer la asamblea para generar o perder esa susceptibilidad del ciudadano, digamos? Hay algunas voces en la asamblea y también dentro de la Alianza Libre que debaten si es que esta lista de juristas que han sido seleccionados para ser las más altas cabezas del órgano judicial puedan ser refrendados confirmados o reconfirmados a través de un referéndum, ¿no es cierto? Un referéndum que se lo socialice ante la población, se genere a través del Tribunal Electoral una fecha, ¿no? Y todos vayamos a votar en las urnas por esta lista. Tal vez generar hasta 2 o 3 listas, ¿no es cierto? Y que se escoja por una lista entera, ¿no es cierto? En vez de escoger individuo por individuo. Es un proceso largo, digamos, ¿no? Es un proceso bien largo, pero es lo que merece el tratar de llegar a una justicia independiente al fin en nuestro país, porque en los índices de Estado de Derecho realmente estamos por los suelos. O sea, solamente tú te ubicas seguramente el concepto de los estados fallidos, ¿no? Por supuesto. Solo estados fallidos de este mundo tienen menos Estado de Derecho. Claro, por supuesto. O sea, el Congo, Siria, Sudán del Sur. Claro, y hemos salido recién como el segundo país más corrupto del mundo. Y creo que también tienen que ver más que una crisis institucional a una crisis estatal, porque no solo es la elección de magistrados, ¿no? Hay un problema del régimen penitenciario que creo que ningún partido político lo ha mencionado. Así es, ¿no? Un hacinamiento en las cárceles grosero, una cantidad de presos por detenciones preventivas indefinidas, abuso de detenciones preventivas. ¿Qué piensas del sistema penitenciario boliviano? No, prácticamente es uno de los países donde más gobierna el reo antes que, obviamente, el alcaide, ¿no es cierto? O el gobernador, o quien, como se le llame, a quien está, obviamente, administrando del régimen penitenciario, ¿no? Sí, claro, el director del reloj de los gobernadores. En otros países se le dice alcaide. El alcalde, claro. En todo caso, nosotros hemos hecho, en primer lugar, mucha planificación y muchas propuestas en función a que, por ejemplo, la cárcel de San Pedro se mueva de ese lugar, de donde está, que está en pleno centro de la ciudad. Hemos visto que 2 extranjeros han agarrado y han hecho pitas y se han escapado. Pasó una fiesta ex local, ¿no? Exactamente, han hecho unas pitas y se han escapado, ¿no es cierto? Mover eso al altiplano, ¿no es cierto? O sea, es un nuevo Chonchocoro, digamos. No, o sea, no un nuevo Chonchocoro en el sentido de la cantidad de seguridad, ¿no? No sería un penal de máxima seguridad, sino de la seguridad promedio, pero obviamente más alejado de la ciudad o el río abajo. De hecho, San Pedro puede ser la única cárcel de Latinoamérica que está en el centro de la ciudad de una sede de gobierno. ¿Te puedes imaginar? Y la cárcel de máxima seguridad, de mujeres, claro, donde está recluida lamentablemente Janine, está prácticamente en el centro. Está en Miraflores. Sí. O sea, realmente es impresionante, ¿no es cierto? Entonces, tú cambiarías el sistema penitenciario con nuevas cárceles. Con nuevas cárceles, pero lo que yo te quiero preguntar a ti, si me permites, por supuesto, porque estamos en un podcast, finalmente, pues es como que de ida y vuelta. ¿Qué opinas tú de la política penitenciaria de Nayib Bukele? Que con sus bemoles, con lo bueno, con lo malo, con las luces, con las sombras, con todo. Quiero aprender yo también mirando acá, ¿no? Mira, la verdad es que creo que el sistema en el cual vivimos en nuestra región, es Latinoamérica, está muy limitada por el padrón que hay y la ultraprotección que hay sobre derechos humanos, ¿no? Ya. Hay una mala concepción y hasta un mal abordaje de un excesivo
una excesiva mala interpretación de los derechos humanos Ok. y de lo que corresponde y no corresponde. Creo que Bukele ha optado por políticas que pueden estar al límite de esas concepciones que se han dado últimamente en la región. Pero sin embargo, creo que han de alguna manera dado resultados eficientes. Y no solo ha sido por la forma en la cual se ha optado por apresar a pandillas, limitar pandillas o políticas, digamos, represivas en respuestas a las pandillas. Porque no te olvides que Bukele dijo, si me empiezan a matar gente, los presos acá adentro no comen. Sí, de acuerdo. Entonces, esa respuesta, que puede no ser la mejor, dio un resultado efectivo. Ahora, habrá que entrar sobre la mesa el debate de si el fin justifica los medios, ¿no? Y realmente creo que en este caso, más allá y alejándonos de esas concepciones de derechos humanos, lo que sí ha mejorado mucho el sistema judicial en El Salvador son la implementación de cárceles efectivas, ¿no? Ok. Cárceles de máxima seguridad, sí, que sean, que respondan al sistema penitenciario. No cárceles que tenías antes, que eran prácticamente donde se generaban los núcleos de criminalidad, donde desde adentro operaban pandillas, que es lo que pasa en Bolivia muchas veces. Entonces, probablemente apartándonos de la concepción que tenemos estricta de derechos humanos, que efectivamente corresponde a un sistema evolucionado de derecho, creo que el sistema penitenciario tiene que reformarse y tal vez inclinarnos a ese lado. Los reos a nivel nacional, y esto es otra pregunta que no me malinterpreten, soy legislador, pero no tengo absolutamente todos los datos en mi cabeza de manera automática e inmediata, y no hay problema yo no me hago ningún problema de decirlo públicamente, somos seres humanos. Los reos en Bolivia mayoritariamente, y te pregunto por qué, tú eres abogado, corresponden a qué tipo de delincuencia. ¿En qué sentido? O sea, Es decir, quienes están presos, ya sea con detención preventiva o ya sea con sentencia ejecutoriada, cumpliendo una pena, son más narcotraficantes, son más asesinos, son más violadores, son más ladrones. yo creo que esa respuesta no te la puede dar ni el director del régimen penitenciario. ¿Por qué? Porque en nuestro sistema penitenciario no hay un padrón ni un censo específico de criminalidad. ¿A qué me refiero? No hay un índice específico de decir hay 50,000 presos por narcotráfico, hay 50,000 asesinos, porque ni siquiera ellos saben lo que tienen ahí dentro, ¿me entiendes? O sea, porque algunos están con detención preventiva y en una detención preventiva no puedes calificarlo ya como responsable, digamos, ¿no? Claro. Entonces ahí no hay una distinción entre el reo. Tienes reos ya condenados con reos que se presume su inocencia y en este caso están conviviendo. No te olvides que hay un factor muy importante ahí, que es el contagio criminal, porque dentro de un régimen penitenciario en donde conviven posibles y entendiendo nuestra ley inocentes con criminales ya condenados, hay un contagio criminal. Entras inocente y sales criminal. ¿Por qué? Porque no hay un sistema penitenciario idóneo, digamos. Entonces hay como tres formatos de lo que ocurre en un régimen penitenciario. Estoy adivinando un poco. El primero es, digamos, un régimen absolutamente rígido, como el que tiene Bukele, ¿no es cierto? En las cárceles de El Salvador, de los penales de máxima seguridad. Absolutamente rígido, donde el control lo tienen los policías. Definitivamente no lo tienen los reos, ¿no es cierto? El otro, que es una cuestión bien híbrida, bien informal, bien mutada de lo que significa un régimen penitenciario en sí mismo, que es este mundillo que tiene su propia economía, tiene sus propias normas informales, tiene sus propias reglas casi naturales que se generan adentro de ese régimen penitenciario, esa cárcel, donde conviven formas de, digamos, relacionarse totalmente por fuera de la ley entre policías, reos, personas que entran y salen, obviamente con permiso de los policías que les pagan plata para que puedan ingresar, que ingresan inclusive narcotráfico adentro de la cárcel, y se produce narcotráfico muchas veces en la cárcel, como en el libro Marching Powder, que habla mucho de ese tema.
¿no es cierto? Se genera movimiento económico de toda índole. Operan con sus celulares, operan el narcotráfico, todavía se vuelve como un centro de operaciones, la propia cárcel. Se genera inclusive situaciones en las que hay mujeres y niños ahí adentro, que el movimiento están permitiendo vivir allá adentro, etcétera, etcétera. Y tenemos esta situación que no es ni la una ni la otra, pero que es ya de un sueño casi que escandinavo, ¿no es cierto? De países como, qué sé yo, Suiza, Suecia, Finlandia, Dinamarca, etcétera, etcétera, donde la idea de la cárcel de mínima seguridad es la reinserción, la productividad. Bueno, es que son contrastes absolutos. Pasan clases de la universidad. Es más, ni siquiera hay celdas, ¿no? No hay celdas. Pueden ir a trotar. Trabajos de granja. Hay veces que yo veo y dices, pucha, viven mejor que yo, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que inclusive ahí hay que replantearse eso, porque eso tienen que ver los psicólogos especialistas en temas de reinserción penitenciaria, ¿no? Que es este tema de ver cómo va a responder el criminal a la prisión, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de temas de países de Europa donde han aplicado la reinserción como tema principal, efectivamente hay cárceles mucho más livianas, digamos, ¿no? Pero creo que no tenemos ni la cultura, ni la educación, ni el sistema, ni la economía para poder pensar en ello en este país, digamos, ¿no? Desgraciadamente estamos, creo, más, o tú me corregirás, de pensar en un sistema como Bukele a un sistema escandinavo, digamos, ¿no? Yo creo que nos estaríamos acercando más a Bukele por ahora, ¿no es cierto? Hasta que podamos tener un salto económico que es el que deseamos hace tanto tiempo, que nos pueda generar la prosperidad suficiente como para empezar a pensar en programas serios de reinserción, de rehabilitación, ¿no es cierto? Y que el enfoque sea ese sobre todo, ¿no es cierto? José, hemos hablado ya de la influencia que tiene la política en la justicia en nuestro país. Tú fuiste uno de los primeros en reaccionar al caso consorcio que ha habido hace algunos días, 2 semanas atrás en nuestro país, en donde este caso telefonazo, que no es el primer caso que existe en el mundo sobre llamadas expuestas al público sobre influencias y tráfico de influencias y corrupción. Sin embargo, probablemente este caso sea el más público y fuerte en nuestro país. Y emblemático de la gestión de Arce, sobre todo, ¿no? Sobre todo. ¿Cuál es tu opinión respecto a este caso como legislador y como candidato al Senado? ¿Cuál es tu opinión respecto a esta crisis que se ha vivido en el interior del Tribunal Departamental? Yo creo que refleja o interpreta de una manera ya absolutamente desnuda, ¿no es cierto?, ante la población, lo que todos o ya sabíamos, o ya intuíamos, o ya adivinábamos, que es que el Ministerio de Justicia le da los lineamientos a cada una de las instituciones representantes o que forman parte del órgano judicial, ¿no es cierto?, que las directrices vienen directamente, como cuando nosotros decíamos, amigos chuquisaqueños, lamentablemente, nuevamente el Estado Central les está mintiendo. ¿Por qué? Porque la justicia no tiene como sede a la capital de nuestro país, sino al Prado Paceño. ¿Por qué? Porque en el Prado Paceño está el Ministerio de Justicia. No está bajo ningún concepto este gobierno, desde que ha entrado Evo Morales, respetando el hecho de que en nuestra capital constitucional el órgano judicial opera por constitución, sino que opera desde el Prado Paceño, desde los telefonazos, que muy probablemente, no puedo decir así es, pero muy probablemente lo ha hecho Iván Lima, ¿no? Muy probablemente lo ha hecho Héctor Arce Saconeta, muy probablemente lo ha hecho... ¿Quién más era? Pues ministro de Justicia, Virginia Velasco. Virginia Velasco. Y ahora estamos comprobando que también Siles, ¿no? Una vez que se lo sentencia, no se puede decir al 100%, pero está, desde mi punto de vista, más que claro. ¿Tú crees que se lo va a sentenciar? Sí. ¿Sí? Sí, de todas maneras. ¿Estás seguro que se lo va a sentenciar? Estoy completamente claro que... Una de tus afirmaciones más fuertes cuando salió el caso fue
César Siles es imposible que haya actuado solo. Así es. ¿En base a qué haces esta afirmación? ¿Cuál es tu postura de esta afirmación? Mira, es más que otra cosa sentido común y lógica, porque el presidente ordena lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer sus ministros. Un ministro de cualquier cartera de Estado no actúa solo. Jamás actúa solo. Jamás a este nivel de toma de decisiones influye u opera dándole la espalda al presidente. Porque si el presidente se enterase de manera fuera, digamos, de los trascendidos y por fuera de cámaras o de lo que se pueda hacer público, se enterase que un ministro de su gabinete está llamando a un juez, está llamando a un tribuno, está llamando a un fiscal, inmediatamente lo saca del cargo. No pueden realmente ellos tener este tipo de manoseos u operaciones para influir en la justicia a espaldas del presidente. Muchos presidentes te van a decir, es que yo no sabía, claro, ¿cierto? Y además se genera pues todo un círculo que protege al presidente, varios anillos de seguridad, para que todos los que comprendan estos primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, funcionen como fusibles. Es decir, lo quemas a él, pero para no quemar al presidente, ¿no? Es típico en los gobiernos, ¿no? Sobre todo en los gobiernos de corte autoritario, clarísimo, de inspiración autoritaria como lo es este, ¿no es cierto? Pero en todo caso, ¿cuál era? Hay que volver a la base de esto. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo del caso Telefonazo, para los que no saben y que nos están viendo y escuchando, el objetivo era sacar de medio en el Tribunal Supremo de Justicia Departamental a una juez de apellido Coaquira, quien fue electa en las últimas elecciones judiciales. Y aunque no nos guste ni a ti ni a mí el mecanismo de elecciones judiciales, es una juez votada, claro, votada por constitución, por un proceso electivo y que goza de la legitimidad de lo más sagrado que tenemos en Bolivia, que es el voto del pueblo boliviano, que ha depositado en las urnas la confianza para que ella esté en su lugar, en ese lugar que en este momento tiene. ¿Y por qué la querían sacar de medio a Coaquira? Para que entre su suplente y este señor Campero, ¿no es cierto?, ingrese y obviamente responda de una manera más diligente al Ministerio de Justicia, porque estaban viendo que la juez Coaquira no respondía seguramente las llamadas, los WhatsApps de el señor Siles, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué quería la mayoría dentro del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Siles? Para continuar teniendo el visto bueno de la toma de decisiones de esa institución departamental. Como lo han hecho, y yo estoy completamente seguro que ha sido así, a través de estas salas constitucionales, vamos a hablar ahorita en las salas constitucionales, de frenar el proceso electoral de las elecciones judiciales para 5 departamentos, ¿no es cierto? Comisiones judiciales. En las judiciales, en el proceso judiciales que no han tenido elección específicamente para el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿No? Para que continúe teniendo la mayoría Luis Arce Catacora en el Constitucional, porque dijo, es que no voy a poder controlar a todo el Tribunal Supremo de Justicia, no voy a poder controlar a todo el agroambiental ni al Consejo de la Magistratura. Lo único que necesito es continuar controlando, ¿no?, de manera férrea el Tribunal Constitucional con lo mínimo que necesito para tener mayoría, con Espada, con Hurtado, con toda esta gente, que nadie lo saque de su lugar, ¿no es cierto? Al de Tarija, al de Santa Cruz, al de Beni, al de Pando y creo que era de Chuquisaca, ¿no ves? Y el resto que tengan elecciones judiciales, así cumplimos, entre comillas, con el mandato democrático de que existan estas elecciones y que en esta oportunidad
la gente no va a votar nulo mayoritariamente, a pesar de que nosotros hemos llamado por el voto nulo, no va a votar nulo mayoritariamente y va a votar obviamente por jueces y consejeros de la magistratura y magistrados que vayan en contra de la línea oficialista. Quien esté más distanciado de la línea oficialista, por un efecto de la crisis económica, por un efecto del hartazgo del autoritarismo, por un efecto del hartazgo del manoseo permanente del aparato judicial, la gente naturalmente iba a votar por cualquier candidato que se distancie y tenga algún aura de independencia, algún halo de independencia que se le pueda otorgar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, haciendo el intento, y seguramente no sabemos todo del caso Telecasos y Consorcio, que se debe replicar en cada lugar. Y en micro, ¿no? En pequeños. En casos pequeños. ¿Te puedes imaginar que ha mencionado este sinvergüenza? Ha mencionado a la Fiscalía. Ha mencionado al Tribunal Constitucional. O sea, le faltaba mencionar, no sé, a todos los ministros y viceministros, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. O sea, ha sido, su descuido ha sido tan fuerte, increíble, que bajo el contexto de esta llamada, ¿qué rol crees que juega la Fiscalía Departamental y la General en este caso en concreto? Ellos han querido, como se le llama, curarse en sano, ¿no es cierto? Salir rápidamente a decir, no tenemos nosotros absolutamente nada que ver. Y claro, quienes quisieron fungir de paladines de la institucionalidad, argumentando que esto es un golpe en contra del órgano judicial, fue el señor Saucedo, ¿no es cierto? Romer Saucedo, a través del Tribunal Supremo de Justicia, que si mal no me equivoco, no fue mencionado en su nivel nacional, ¿no es cierto? Obviamente esto tenía que ver con el departamental. Pero Mariaca hizo lo propio, ¿no? Y seguramente Mariaca también influyó para que rápidamente Siles sea aprendido, ¿no es cierto? Porque no podía permitir que una gestión que recién está empezando sea manchada de esa manera. Muy a pesar, tenemos que convivir con Mariaca, está bien, ha sido electo por 2/3, de maneras que ojalá no hayan tenido que ver con maletines y ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Pero nos ha llamado la atención que se haya escogido a Mariaca por encima de varios otros que tenían muchas mejores credenciales. Mil disculpas, señor fiscal general, pero lo debo decir, ¿no es cierto? Y yo no me caracterizo por quedarme callado en este tipo de cosas. No eres el único que piensa así, porque cuando subió Mariaca había mucho cuestionamiento, porque Mariaca igual era fiscal departamental de Santa Cruz y tenía mucho cuestionamiento respecto a su rol como fiscal departamental, ¿no? Así es. En todo caso, los asambleístas que vienen, claramente, por ejemplo, le tenemos que presentar proposiciones acusatorias al fiscal general primero, antes de que se pueda aceptar y que vaya a el debate y el informe correspondiente que se emita en sesión de asamblea para juicios de responsabilidades, ¿no es cierto? Entonces, mientras no me presenten pruebas a mí de que Mariaca es, digamos, un fascineroso, por decirlo de alguna manera, yo tampoco lo puedo acusar de, por supuesto, lo propio. Lo que sí puedo decir es que Lanchipa sí era un pirata de la justicia, ¿no? Lanchipa realmente era un sicario. Y que ahora está teniendo, mucha gente está pidiendo el inicio de procesos contra Lanchipa, ¿no? Por su gestión, por la omisión que ha tenido en los casos de Evo, en los casos de Zapata y así sucesivamente. Y la Cámara de Diputados es la que le abre los procesos de juicio de responsabilidades al fiscal general. No sé si sabías. Sí, por supuesto. La Cámara de Diputados. Entonces, en una nueva asamblea, si votan, obviamente, por la oposición, y esperemos que voten por Tuto Quiroga y la Alianza Libre, nos vamos a comprometer que desde la Cámara de Diputados a los colegas, yo voy a la Cámara de Senadores, pero a los colegas que ingresen, se le puede hacer una proposición acusatoria a Lanchipa que se lo merece. Cuando lo aprenden a César Siles, ¿tú estabas seguro de que lo iban a detener preventivamente? Estaba muy confiado. Estaba muy confiado, no estaba 100% seguro, pero por eso, de manera preventiva, nosotros solicitamos
justamente la comisión de investigación. Ojalá, esperemos, hemos dado esa posibilidad de que sea mixta, ¿no? Especial mixta con diputados y senadores, de las tres fuerzas, la mayoritaria y la minoritaria, es decir, el MAS y la oposición dividida entre Creemos y Comunidad Ciudadana, para poder investigar en un plazo de 6 meses, ¿no es cierto?, todo el caso consorcio, ¿no es cierto? Pero en todo caso, me sorprende que hasta el día de hoy no se lo trate y no esté en la agenda semanal ni en el orden del día que maneja el presidente de la Cámara de Diputados, que es Omar Yujra. Claro. ¿No es verdad? Si Omar Yujra, que ya ha sido viceministro, que tiene y goza de la confianza absoluta de Luis Arce Catacora, es el alfil de Luis Arce Catacora adentro de la Cámara de Diputados y por eso ha sido electo, si él tiene total y plena confianza de que a Siles no se le va a encontrar nada más que no sea ese telefonazo, que nos permite establecer esa comisión, ¿no es cierto? Como ha permitido, y en buena hora se los digo, me pareció muy bien, sobre el caso Boat Trading. Claro. ¿Por qué? Porque en el caso Boat Trading salió un informe de mayoría y salió un informe de minoría, ¿cierto? El informe de mayoría decía no, que los hijos no tienen nada que ver, que está limpio el presidente, ¿no? Pero tanto en el informe de mayoría como en el informe de minoría se ha establecido que YPFB se autovendía gasolina en Paraguay, ¿no es cierto? Y en los dos se ha claramente demostrado eso. Entonces, se ha abierto una fuerte, y por eso agradezco a Omar Yujra, más allá de su absoluta y completa militancia con el presidente, ¿no? Y con el arcismo, a que haya dejado abierta esa posibilidad de poder investigar. Ojalá se pueda hacer con el caso consorcio. Te preguntaba yo esto de César Siles, si tú creías que iba a entrar detenido cuando fue aprehendido, si iba a entrar con una detención preventiva, porque hasta el día de hoy, ninguno de los principales implicados está con una detención preventiva, ¿no? César Siles está en una clínica, Claudia Castro está en una clínica, Pues es. Iván Córdoba le dieron domiciliaria. Desde mi punto de vista, la jugada de Iván Córdoba ha sido una jugada muy hábil, porque esperó hasta el viernes de esa semana para que se presente espontáneamente, sábado y domingo, prensa muerta, se recusaron 2 jueces y el lunes le dieron su domiciliaria cuando ya prácticamente nadie pensaba en el tema. ¿En qué anda Lea Plaza? Lea Plaza está aún detenido. Está detenido. Lea Plaza. Pero yo creo que Lea Plaza... Él era el fusible. Y además el eslabón más débil por la cadena. Era el fusible. Más allá del abogado y los tontos útiles que se han metido de por medio, digamos. Claro, claro. Pero desgraciadamente ninguno de estos está con detención preventiva, ¿no? Y justamente te preguntaba por eso, porque a diferencia tuya, yo hice una proyección de este caso y lo publiqué. Y ya acerté en la primera etapa, que decía que ninguno iba a entrar detenido preventivamente. ¿Me entiendes? Ninguno. Y como que unos están esperando su apelación con clínica de por medio, otros ya están con su domiciliaria y creería yo que esto no va a llegar a sentencia. ¿Y por qué te digo esto? Porque si yo te pongo sobre la mesa y te digo que ¿qué pasa si la principal prueba de esto, cuál es? ¿Me preguntas a mí? Sí. La llamada. La llamada. Pero esa llamada, si le hicieran caer en un juicio porque no ha sido obtenido legalmente, como dice César Siles, porque César Siles no niega la llamada. Pero ha dicho no se ha obtenido. Pero dice que no se ha obtenido legalmente. Sí. Si esa llamada cae y ese es tu principal elemento de prueba, ¿crees aún en una condena? Habría que, por ejemplo, revisar por la gravedad del caso, revisar los celulares. Imagino, ¿no es cierto? Habría tal vez que revisar los celulares. De hecho, vi un titular hace poco que decía, ¿dónde están los celulares de César Siles? Claro, ¿dónde están? En el Choqueyapo, hermano. Pero en todo caso hay que revisar los celulares. Hay tecnología para recuperar inclusive WhatsApp, recuperar mensajes de audio, etcétera, por la gravedad importantísima y significativa del caso. No estoy diciendo bajo ningún concepto que la justicia se acostumbre a revisar celulares de nadie. ¿No es verdad? Del ciudadano común. Pero eso no sería abrir una puerta. Pero este es un ministro. Pero eso no sería abrir una puerta, digamos, a la arbitrariedad en la valoración de una prueba que para unos, por su calidad de ministro,
sea más estricta esta valoración probatoria. ¿Es que no crees que O- tienen que ser más estricto? Es que si lo ves desde un ojo de afuera, es un ciudadano más, ¿no? Evidentemente es ministro, pero si tú le pones esta calidad de ministro para un fuero especial, de un procesamiento especial, también darías a entender, creo yo, que tiene un fuero especial como ciudadano. Y creo que no es el caso. Lo que a mí me preocupa es justamente que ese audio caiga, que es lo más probable que vaya a pasar, o que se basen en tecnicismos. Iván Córdoba dijo que él no recibió plata, yo no recibí ni un peso. El delito de consorcio exige que haya una remuneración patrimonial. Claro, claro. Entonces, como yo no recibí ni un peso, no hay delito. Pero se olvida, por ejemplo, esto, hablando ya técnicamente, que el de tráfico de influencias exige ventajas. Entonces ya por ese lado podría ir. Pues ya Claro, está. podría ir. Pero si la prueba principal cae, me preocupa, digamos, ¿no? Y hacer ese desbalance probatorio, no sé si es muy Interesante. muy apropiado. Ahora, yo tengo un amigo que es abogado y que es igual de capo que vos. Es igual de capo que vos. Y él me decía, los ministerios de justicia, o sea, uno se pregunta, ¿para qué hay un ministerio de justicia? ¿No es cierto? ¿Has leído George Orwell? Orwell, claro. 1984. El Ministerio de Justicia, más o menos, me hace recuerdo al Ministerio del Amor, de la Paz, que había de hermano. Sí, sí. Como hay en Venezuela el Ministerio de la Felicidad. Claro, ¿ves? Así Sí, es sí, una sí, especie totalmente. surrealista de Entonces, ¿para qué hay un ministerio de justicia, no? Y él me dice, bueno, yo no estoy de acuerdo con que, me dice él, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con que haya un ministerio de justicia, en absoluto. Pero, y es raro, en Estados Unidos el fiscal general lo pone el presidente, el attorney general, y es prácticamente el fiscal general, es como un ministro de justicia, digamos, porque lo pone directamente el presidente. Y los jueces son de por vida. Claro. El cargo de juez es vitalísimo. Claro, y yo creo que lo hacen, digamos, ese qui pro quo, ese rock, ese intercambio de niveles de check and balance, digamos, de pesos y contrapesos, con el hecho de que los magistrados, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema son puestos de por vida, ¿no es cierto? Pero en todo caso, él me dice, si va a servir de algo el Ministerio de Justicia, que sirva como la segunda y hasta tal vez tercera representación de los intereses de la sociedad y del Estado. ¿Por qué? Una especie de procuraduría, digamos, dices. Sí, o sea, el representante legal de la sociedad es la Fiscalía, ¿cierto? Por eso se llama Ministerio Público, ¿verdad? El representante legal del Estado boliviano es, ¿quién? El procurador, ¿no? La Procuraduría. El representante legal del gobierno, ¿no es cierto?, no tendría que ser el Ministerio de Justicia, no tendría que ser digamos, el abogado del gobierno, ¿no? Sino que el Ministerio de Justicia tendría que ser el representante legal de el Estado, la sociedad y el gobierno, todo en su conjunto. ¿En asuntos de Estado o En asuntos de Estado, en asuntos de gobierno y en asuntos de la sociedad. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sea parte interesada en la mayor cantidad de procesos posibles, ¿no es cierto? Y no solamente parte interesada, sino parte afectada, que pueda decirle a los tribunales, yo también me puedo constituir como parte afectada. En la mayor cantidad de procesos. que en realidad es lo que debería ser ahora, ¿no? Que es más o menos lo que debería ser ahora. Pero esto me hace pensar, por ejemplo, en Colombia. En Colombia, la Procuraduría es el Ministerio Público. O sea, no hay una Procuraduría. Claro. Es una sola cartera, digamos, Ministerio Público y Procuraduría del Estado. Si el Ministerio Público, si el Ministerio de Justicia toma este rol de ser parte defensora de los intereses del Estado, prácticamente sería la Procuraduría también. Entonces, creo que no justifica por ningún lado su existencia, digamos, ¿no? Claro, o tal vez partir funciones, ¿no es cierto? Probablemente, sí. El procurador, obviamente,
que tenga que ver los procesos de tipo internacional, digamos, en representación del Estado boliviano, ¿no es cierto? Claro. Como hacen en este momento con los arbitrajes, ¿no? Internacionales, que el procurador se ocupa de aquello, ¿no? Y que el Ministerio de Justicia se ocupe ya desde la parte interna, ¿no es verdad? Pero si está establecido que sirva de algo hasta que deje de existir, a eso se refería este abogado que es amigo mío, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede hacer eso el Ministerio de Justicia? Tratando de constituirse en parte, ¿no es cierto?, interesada a nombre ya sea de la sociedad, ya sea del Estado o ya sea del gobierno, ¿no? Claro. Cualquiera de los tres niveles. Porque al final en este momento el Ministerio de Justicia juega una especie... Adelante, hermano. El Ministerio de Justicia ha jugado ahorita como un rol de fariseo, digamos, ¿no? O sea, es como que prácticamente es una divinidad y actúa a la conveniencia de quienes beneficie. Como lo han hecho el Tribunal Constitucional con nuestros malditos autoprorrogados. Malditos. Pero, y ahí viene el siguiente tema. ¿Qué pasa con las salas constitucionales? Antes de empezar el podcast me decías que pensabas en eliminar las salas constitucionales. Sí. ¿Por qué? Porque las salas constitucionales han sido un invento del gobierno de Evo Morales que hasta él mismo admite que se le ha salido de las manos. ¿No es verdad? No sé cómo es en otros países. Tú me podrías ilustrar un poco más. Y para poder inclusive mejorar y ampliar nuestro propio programa de gobierno. Pero estas salas constitucionales han sido un verdadero quebradero de cabeza para nosotros en el momento en el que intercedían en las decisiones de un órgano del Estado absolutamente independiente como es el legislativo, en cuanto a los pasos que teníamos que seguir para que la elección judicial se dé con total normalidad. Realmente las listas han salido un mamarracho, la lista final de candidatos a las distintas instituciones de lo judicial. ¿Por qué? Porque te amparaban en Beni, te amparaban en Pando, te amparaban en Volpebra, te amparaban en Santana de Yacuma, te amparaban en Achacache, te amparaban en todo lado, ¿no es cierto? ¿Con qué? Como ahora quisiera hacer con Coroico, ¿no? Claro. ¿Con qué argumento, ¿no?, de estas salas constitucionales? Con el argumento de que, por ejemplo, quienes han pasado la etapa de el examen que se tiene que dar de la prueba escrita y de la prueba oral, ¿no? Han sido la mayor cantidad de hombres, ¿no? Y la Constitución te dice que obviamente se tiene que incorporar un criterio de paridad y un criterio de diversidad. Paridad hombre-mujer y diversidad con representación de pueblos indígenas, originarios y campesinos. ¿Es culpa de la Asamblea Legislativa Plurinacional que varias mujeres y varios indígenas originarios y campesinos no hayan pasado la prueba, no hayan ido estudiados para poder pasar a la siguiente etapa? Pero nos obligaba esta sala constitucional a tomarlos en cuenta. Claro. Si es que no lo hacemos, ¿no? A tomarlos en cuenta, y si es que no lo hacemos, con obviamente la posibilidad de que frenen inmediatamente todo el proceso de selección, de preselección y selección, ¿no es cierto? Y de votación. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, en esta oportunidad se están portando relativamente bien con el proceso de las elecciones. ¿Por qué? Porque nos hemos comprometido que el principio de preclusión es el principio sagrado, digamos, pues, ¿no? Que el TCE tiene que ser el que lo haga velar sobre todo. Y hacer con... Te hago una pregunta. ¿No crees tú que, digamos, eliminas las salas constitucionales? ¿No crees tú que si no es una sala constitucional, alguien más va a resolver esas acciones de defensa? Porque las acciones de defensa, como el amparo o las acciones de cumplimiento, claro, o las inconstitucionales, son normales. Claro, pero podría, o sea, antes las llevaban los jueces de sentencia, por ejemplo. Claro. Si quitas las salas, las van a volver a llevar jueces de sentencia. Y es lo mismo. Probablemente tengas ese mismo tipo de problema, digamos, ¿no?
mi postura siempre ha sido que el sistema judicial solo va a cambiar con educación. O sea, tenemos jueces que, y ese inclusive me atrevo a decir que es el problema de la ley 348, no es la ley, es los jueces. Porque si tú quitas las salas constitucionales, va a ser otro mengano que va a fallar igual y va a subir al Tribunal Constitucional. Todas las acciones de defensa suben en revisión al Tribunal Constitucional. Entonces, bajo esa lógica, creo yo que mi punto de vista es saber debatible. Si creería que quitaron las salas constitucionales, tampoco va a pasar nada. Ahora, tal vez, entonces, tienes razón y esos recursos son un derecho, realmente, ¿no? De poder interponerlos o esgrimir la posibilidad de interponerlos. En todo caso, tal vez restringir de alguna manera el poder que pueden llegar a tener en las acciones en el terreno del legislativo y del electoral. ¿Por qué? Porque el electoral está reconocido como un poder o un órgano del Estado más. Entonces sus decisiones, sus determinaciones tienen el mismo rango de poder, digamos, que el resto de los órganos, ¿no es cierto? Y es más, yo creo que un poco la concepción, digamos, de lo que se entiende por órganos, de cuál es la cantidad de pesos y contrapesos que existen o el nivel de digamos, de poder que pueden llegar a concentrar, se debería concentrar más en el legislativo, inclusive en el electoral y obviamente el judicial, que en el ejecutivo, ¿no? Debería ser el que menos poder tiene. Pero en todo caso, que las decisiones de una sala constitucional, que finalmente no es el Tribunal Constitucional, ¿no? O que finalmente no es el Tribunal Supremo de Justicia, no puedan llegar a bloquear con tanta facilidad decisiones de quienes nosotros nos decimos a nosotros mismos el primer órgano del Estado. No hay el primer órgano del Estado, claro, todos son iguales. Pero en el nivel de representación en cuanto a la diversidad de voluntades conjuntas adentro de una sola institución que intentan y creo que logran en gran medida representar a todo el abanico de identidades de nuestro país, es el más representativo. Por eso es el pueblo, por eso es el primer órgano, ¿no es cierto? Pero, mira, yo te pongo un ejemplo. Yo creo íntimamente que es la persona el problema. Es a quién pones ahí, es un tema de educación. Porque eso ya está establecido. O sea, en teoría, no se podría judicialmente restringir facultades legislativas. Te hablo, por ejemplo, del caso de las interpelaciones. No sé si te acuerdas tú que interpusieron una acción para evitar la interpelación de los ministros. Totalmente. Fue una sala constitucional la que dispuso no solo que no se puede interpelar, sino que tampoco se puede interpelar a terceros interesados que curiosamente eran otros ministros, por supuesto. Entonces, y eso está prohibido, o sea, eso no, legalmente no se puede. Entonces, creería que fue un error más que de la ley, de la persona. Entonces, tú como ahora futuro senador, Dios mediante, y diputado, ¿cuál es tu visión para reforzar este problema de la persona que creo yo es el nuclear? ¿O te mantienes en que es el puesto el problema? Es una mezcla. Obviamente los problemas siempre son multidimensionales, ya sea en la economía, ya sea en la justicia, ya sea en la sociedad, en el sistema penitenciario, en el diseño o arquitectura o ingeniería institucional. Siempre es un tema de con qué objetivo está ingresando una persona a determinado cargo, ¿no? Con qué valores está ingresando una persona a determinado cargo. Y además, simplemente decir cuál es prácticamente la motivación por la cual tú estás queriendo ser fiscal, queriendo ser juez, queriendo ser martillera, lo que sea. Entonces probablemente ya no te cerrarías a la idea de quitar las salas constitucionales, digamos. Claro, o sea, podemos empezar a generar una síntesis aquí mismo mientras hablamos con la gente, claro, para empezar a diseñar ciertas cosas. En todo caso,
obviamente me mantengo en el tema de la independencia, porque yo soy legislador, me mantengo en el tema de la mayor cantidad de independencia en las acciones obviamente, del legislativo y del electoral, obviamente, y del electoral, ¿no es verdad? Frente a otros órganos del Estado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, nosotros sancionamos una ley, ¿no? Claro. Y el presidente no la proclama y no entra a Gaceta Oficial porque depende del Ejecutivo y se acabó. Claro, totalmente. Necesitamos, esto sí te puedo decir, necesitamos una ley que regule las relaciones entre los órganos del Estado. No existe. Definitivamente. ¿No es cierto? Claro, porque quedan ahí paralizadas, por ejemplo. Claro, la hemos diseñado, una ley que regule las relaciones de órgano y otro órgano. Hasta dónde uno puede coaccionar al otro, ¿no es cierto? Y hasta dónde el otro se puede defender, digamos, ¿no? Pero, de todas maneras, ¿por qué? Y con esto no quiero insultar a los abogados de carrera, no me lo interpreten así de ninguna manera. Yo tengo una hermana abogada que yo amo con toda mi alma, ¿no es cierto? Pero los padres, muchas veces, le dicen a sus hijos, ¿no sabes qué estudiar? Métete a Derecho. no sabes qué estudiar, métete a Derecho. Sí, métete a... ese es un problema gravísimo. Ayer lo hablaba yo. Porque es un seguro de vida, totalmente, ¿cierto? Pero papi, quiero ser músico. Ese es el Pero problema. papi, quiero ser artista plástico. Claro. Pero papi, quiero ser... La profesión de abogado está completamente destruida gracias a eso. Pero papi, quiero ser gamer. Claro. Quiero ganar plata probando videojuegos. Se puede ganar plata, se puede monetizar con eso. Aunque no me crean, ¿no es cierto? Quiero ser influencer. Puedes monetizar con siendo influencer. Quiero ser community manager de una página web. No importa, ¿no es cierto? De una página en Derecho. Pero, no, hijito. Sin cartón no eres nadie en la vida, ¿no? No, hijito. Mejor metete en Derecho. Mejor metete a estudiar Derecho. Asegúrate la vida. Ese es el ¿no? problema. Y terminan siendo fiscales, terminan siendo... qué sé yo, jueces, notarios, qué sé yo, que piden coima porque están teniendo una vida terrible donde no están colmando sus expectativas y no están siendo la mejor versión de sí mismos. Totalmente. ¿No es cierto? Totalmente. Entonces, obviamente, necesitan un incentivo para que se puedan ir a otras carreras o a tener otras formas de vida que puedan ser monetizables. Y además que ojalá las universidades pongan filtros más estrictos también para la carrera de Derecho. Examen mínimo, expuestísimo, ¿no? Y que no sea solo pagando. Por la respuesta. Claro. José, para ir cerrando, ¿qué mensaje le darías a la gente que nos está viendo respecto a la estructura de la justicia? A esta crisis judicial que vivimos. Vamos a cambiar. No está solo, nosotros recibimos permanentemente denuncias de abuso del aparato judicial en nuestras redes sociales. Las hemos venido denunciando durante todos estos 5 años de gestión. No vamos a parar. Con tu voto por Tuto Quiroga aquí en La Paz por la Alianza Libre, este servidor, José Ormachea, que tiene las credenciales suficientes para decirte que no te he abandonado y no te voy a abandonar en la fiscalización, en las denuncias, en la lucha contra la corrupción y además, sobre todo, en las propuestas, va a ingresar al Senado Nacional y va a hacer más que lo imposible para que este sistema judicial, por el cual nosotros estamos luchando en favor de su independencia total, llegue a ser cumplir la normativa para todos de manera absolutamente igual, de manera absolutamente transversal y de manera absolutamente equitativa para todas las bolivianas y los bolivianos, y que tengamos niveles absolutamente aceptables de un país normal en cuanto a la administración de justicia, que no tenga estos niveles absolutamente corroídos, podridos y de cloaca que tenemos hoy. Ese es nuestro objetivo y lo vamos a cumplir. Bien, hemos llegado a nuestro final de nuestro podcast, retornando a nuestra temporada Hablando Derecho. Mil gracias, José, por haber compartido con nosotros, por habernos explicado un poco de tu visión de justicia de país. Personalmente espero y creo que va a ir muy bien la campaña. Y nada, quiero despedirme de todas las personas que nos están viendo, aquellos que nos escuchan, nos siguen, compartan este episodio, hagan réplica de nuestros clips
Síganos en TikTok, YouTube y Spotify. Y José, esperamos tenerte cuando seas senador nuevamente.